Amigos, y ya estamos listos para comenzar tu programa Salud Total. Hoy con una visita muy especial. Se trata de Marta Sujeil Vázquez, coordinadora senior de Asuntos Públicos de LifeLink Puerto Rico. Bienvenida a Salud Total. Muchísimas gracias, France, por la oportunidad que nos permite a LifeLink de Puerto Rico. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Hoy queremos abrir este espacio para organizaciones sin fines de lucro con tu visita y quisiera que inicialmente nos hablaras de ese proceso de donación de órganos y tejidos para explicarnos cómo funciona el proceso de la donación de los órganos y de los tejidos. Nosotros tenemos la oportunidad de salvar vidas al momento en que nos toque partir, al momento en que ya no necesitemos nada de nuestro cuerpo, tenemos la oportunidad de convertirnos en donantes de órganos y tejidos y salvar vidas, siempre y cuando nos hayamos registrado y que hablamos este tema con nuestra familia. Tenemos la oportunidad de donar órganos a través de lo que es la donación de órganos. Estamos hablando de aproximadamente 8 órganos que podemos donar y más de 70 tejidos con la donación de tejidos. O sea que prácticamente 80 personas se pudieran beneficiar del regalo de vida que puedo hacer yo. Una sola persona que decida ser donante pudiese impactar más de 80 personas. Que vamos a decir que permanecemos luego de la muerte al entrar en este proceso de la donación de esos órganos que pudieran ser de vital importancia para otras personas. Háblanos entonces acerca de esos criterios para ser donante, qué necesita una persona para poder hacer esta donación de sus órganos y de los tejidos. Bien importante, Frances, y el público que nos está viendo, que primero nos eduquemos, que conozcamos la importancia de la donación, la importancia de la necesidad que existe actualmente en la lista de espera de personas que esperan por un trasplante. Pero es bien importante que sepamos que todos podemos ser donantes, todos podemos convertirnos en donantes al momento en que nos toque partir, como mencioné previamente, pero es bien importante que sepamos que para ser donante se va a identificar específicamente lo que cumple con la ley 296, que es la ley de las donaciones anatómicas, específicamente para donación de órganos y de igual forma para donación de tejidos. Pero es bien importante que sepamos que todos podemos registrarnos como donantes, que todos podemos decidir ser donantes. Eso se va a determinar al momento del fallecimiento y obviamente es algo que uno no va a saber porque va a depender de cómo uno esté al momento del fallecimiento para entonces verificar y comprobar si en efecto se cumple con los criterios clínicos. En el caso de lo que es la donación de órganos, específicamente tiene que haber ocurrido el fallecimiento por muerte cerebral. La persona debe haber sido declarada de muerte cerebral por 2 médicos diferentes que tengan licencia para ejercer en Puerto Rico y que esté conectado a un ventilador mecánico. Eso es bien importante que lo sepamos, ese es el criterio para ser donante de órganos. En cuanto a donante de tejidos, sí puede ser otro tipo de fallecimiento, pero siempre y cuando se tenga la hora exacta en que falleció la persona. Pero es bien importante que sepamos que todos podemos hablar del tema, todos podemos registrarnos como donantes y tener el deseo y así expresarlo, de querer salvar vidas al momento en que nos toque partir. Comentaste que tenemos actualmente un registro que es muy importante porque el criterio luego, ¿verdad?, de fallecer es uno, el criterio para entonces entrar en este registro es otro. ¿Cuál sería entonces ese proceso para registrarse? Tenemos varias formas para nosotros expresar nuestro deseo de ser donantes. Una de ellas es la licencia de conducir, que es muy común, muchas personas lo reconocen. Cada vez que vamos a sacar o a renovar la licencia de conducir, expresamos, ¿verdad?, en esa pregunta que existe de si deseamos ser donante, expresamos nuestro deseo de ser donante. ¿Qué sucede? Cada vez que vamos a renovar hay que volver a contestar esa pregunta. No obstante, existe el registro de donantes de Puerto Rico, creado bajo una enmienda a la ley 296, específicamente en el año 2011, y es el donevidapuertorico.org. Es un registro electrónico en el cual toda persona en Puerto Rico que decida ser donante, que desee convertirse en un héroe y salvar vidas a través de la donación, debe registrarse. Una vez la persona se registra, recibe por correo una carta de confirmación de que en efecto tomó esa decisión y su tarjetita de donante. Que eso entonces lo podemos hacer libre y voluntariamente si así lo deseamos. Eso es así, bien importante, siempre enfatizamos la conversación con la familia, porque esto es una decisión individual. Y el registro electrónico, el documento es un documento legal, no obstante, es un tema que debemos hablarlo en familia, no dejarlo para el momento más difícil que podamos tener, ¿verdad?, como seres humanos, que es la pérdida de un ser querido, sino haberlo expresado en vida. Por ejemplo, en mi caso, pues toda mi familia sabe, Sujeil siempre habló de la donación, siempre quiso expresar su deseo de ser un héroe, de salvar vidas. Ellos saben que esa es mi decisión, entonces al momento de partir, pues, ¿qué es lo que van a recordar?
mi deseo de salvar vidas, lo que expresé en vida. Entonces invitamos al público a que hable sobre este tema, que aclaren sus dudas, que contesten sus preguntas. Que lo comuniquen. Que lo comuniquen, porque la familia va a recordar lo que expresamos en vida. Así es. Quisiera que entonces nos hablaras importante sobre el impacto de la donación de órganos y tejidos en la vida de esos receptores y no tan solo en la vida de los que los reciben, sino de las familias de esas personas. Sí, es bien importante el presenciar, ¿verdad? Cuando una persona tiene esa segunda oportunidad de vida, tantas ilusiones, tantos sueños por cumplir y gracias a ese regalo de vida que hizo una persona en el momento, ¿verdad?, de partir, hoy otras personas puedan cumplir esos sueños y esas metas, esas ilusiones y compartir con sus respectivas familias. Y de igual forma, para las familias donantes, tenemos en nuestros grupos de voluntarios, tenemos familias de donantes que nos comparten cómo dentro de la pérdida y del dolor, esa donación, ese regalo de vida que hizo ese ser querido ha sido un aliciente para calmar un poco, ¿verdad?, esa ausencia, ese dolor por la pérdida. Así que estamos hablando de un regalo de vida, un regalo que trasciende, y precisamente tenemos nuestra nueva campaña, que es la campaña Infinito. Aquí tenemos, ¿verdad?, hacemos entrega del pin oficial de la campaña. Esta campaña lo que busca promover es que al registrarnos como donantes de órganos y tejidos dejamos un legado y ese legado se convierte en un regalo infinito. Así que invitamos al público a que hable del tema, a que haga este regalo de vida a través de la donación, que se registren como donantes y sobre todo pues que nos ayuden a promover nuestra campaña Infinito. Esta campaña me parece genial, me parece muy interesante la manera en la que lo están manejando. Es importante hablar del tema y sobre todo quisiera que nos compartieras esa cantidad de personas que están esperando por recibir un donante, recibir un órgano, los órganos que mayormente están en esa lista de espera, para que la gente entonces quizá pueda comprender un poquito más la importancia que tiene este proceso. Estamos hablando de más de 100,000 personas, France, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, y es bien importante conocer que en esa lista hay personas adultas, hay personas mayores, hay jóvenes, hay envejecientes, como mencioné, hay niños, hay pediátricos que están esperando por esa segunda oportunidad de vida. O sea que estamos hablando de que esa lista están más de 100,000 personas en estos precisos momentos, y que es bien importante destacar que no solamente estamos aquí en Puerto Rico, sino que también hay muchísimos puertorriqueños en Estados Unidos, porque muchas personas nos expresan, yo quiero ser donante, pero yo quiero que mi donación, mi órgano, lo que yo pueda donar se quede en Puerto Rico, pero lo importante es hacer ese regalo de vida, que sea el recipiente que tenga una necesidad, el que pueda recibirlo y que pueda prolongar su vida de manera, ¿verdad?, saludable a través de ese regalo de vida. A través de ese regalo de vida, definitivamente. Me comentaste fuera de cámara que el riñón es el órgano que más están necesitando estos pacientes que están esperando por ese donación de órganos. Sí, ese es el órgano que actualmente más personas están en lista de espera, esperando, valga la redundancia, por un trasplante, el riñón, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Y aquí en Puerto Rico pues tenemos 2 centros de trasplante, centro cardiovascular para trasplante de corazón y centro de trasplante de auxilio mutuo para páncreas, riñones e hígado. Así que estamos hablando de que tenemos esa bendición de que tenemos centros de trasplante aquí en Puerto Rico, que se puede agilizar muchísimo más en lo que es la donación, pero siempre invitando a la educación, a que eliminemos los miedos, los mitos, la desinformación, que busquemos las fuentes correctas para poder nosotros tomar una decisión acertada, personal, y sobre todo personal, y que la podamos compartir con nuestras familias. Definitivamente hay mucho que aprender de este tema. Es bueno que usted se oriente si tiene dudas, ¿verdad?, para más información, donde las personas pueden buscar más detalles para contestar esas preguntas que tengan. Claro, el número de teléfono es 787-277-0900. De igual forma estamos en todas las redes sociales, que nos pueden conseguir como Lifelink de Puerto Rico, donde compartimos estadísticas, datos importantes, tenemos también testimonios, tenemos nuestro podcast Somos Héroes, donde también es una herramienta diferente para poder seguir educando al público de diferentes maneras, y obviamente en todas las actividades comunitarias que nos invitan, pues nosotros llevamos nuestra información, libretos de preguntas y respuestas, folletos informativos, así que los invitamos a que se comuniquen
comuniquen con nosotros, que con muchísimo gusto le vamos a contestar todas esas inquietudes. Incluso en la página del registro de donantes también van a encontrar muchísima información que pueda ayudarle a usted a tomar una decisión más acertada sobre el tema. Agradecemos a Marta Suheil por esta información, coordinadora de Asuntos Públicos de LifeLink Puerto Rico, y ahora continuamos con más de tu programa Salud Total. Salud.